En todas las aulas hay una ley silenciosa. Los populares deciden quién existe y quién no. Dicen que la escuela es el lugar donde se forman los sueños, pero nadie habla de cómo también se fabrican las cicatrices, porque mientras algunos brillan, otros aprenden a desaparecer. Y es curioso, los que más humillan casi siempre creen que ya conocen el final de la historia. Pero hay una verdad incómoda, una que nadie quiere aceptar. Los más ignorados suelen ser los que esconden las tormentas más grandes. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, si se rieron de tu voz, de tu cuerpo, de tus silencios, esta historia no es solo para ti, es sobre ti. Porque lo que esta chica hizo después, lo que reveló cuando ya nadie la miraba, no solo cambió su destino, destruyó todas las reglas de ese lugar. Y cuando finalmente abrió la boca, el salón completo aprendió lo que significa la venganza de la humildad. La escuela San Marcos tenía un sonido propio. No era el timbre, era un murmullo constante, como una marea baja que nunca se calma. En los pasillos se mezclaban pasos, mochilas golpeando, risas dispersas, risas que no eran para todos, y entre ese ruido iba Lucía, cabello oscuro, recogido con una liga gastada, uniforme limpio, siempre ordenado, pero su presencia no pesaba en el ambiente, como si no activara nada. No buscaba atención, la evitaba, como quien camina por el borde para no caer. Aún así, la encontraban. «La muda», susurró una voz al fondo, «la que siempre está sola». Añadió otra. No eran gritos. Eso habría dolido menos. Eran palabras sueltas, flotando, como cosas que nadie se hace responsable. Lucía no volteó. Había aprendido que mirar a quien quiere romperte es darles permiso. Ese día tenían exposiciones. El profesor explicó el tema sin levantar mucho la voz. Personas influyentes de la historia moderna. Muchos ya estaban aburridos antes de empezar. Otros ni siquiera habían hecho el trabajo. Lucía sí lo había hecho y no había dormido. No por miedo, sino porque llevaba días peleando con una decisión dentro de su cabeza. «Lucía Rivera, puedes pasar». La voz del profesor cayó en el aula y todo se detuvo un segundo. No fue silencio de respeto, fue silencio de espera. Lucía se levantó, la silla rechinó, un sonido pequeño, pero pesado. Cada paso hacia el frente le costaba, no en las piernas, en el pecho. Miguel, apoyado sobre su mesa, murmuró sin intentar esconderse: «Esto va a ser eterno». Algunos rieron. Lucía lo escuchó, siempre lo escuchaba, pero esta vez no le dolió igual. Se detuvo frente al grupo, guardó silencio unos segundos, solo respiró, y en ese instante todo pudo haber salido mal. Su mano tembló al acomodar las hojas, no por debilidad, sino por contención. «Buenos días», dijo, muy bajo. Luego levantó la vista apenas. «Yo no voy a hablar de alguien que aparece en los libros». Varias risas se apagaron, no por interés, sino por sorpresa. «Voy a hablar de alguien que nadie veía». Desde un costado alguien murmuró: «Como tú». Unas cuantas risas más. Lucía escuchó, como siempre, pero no respondió. Intentó continuar. Era alguien, respiró, a quien siempre pasaban por encima. En ese momento una hoja se deslizó de su mano, luego otra y otra. Los papeles cayeron al suelo. No fue dramático, fue silencioso, pero todos lo notaron y las risas regresaron. No fuertes, peor, disimuladas, ni para sostener papeles, murmuró alguien desde atrás. El profesor observó, pero no intervino. Como casi siempre ocurre, Lucía se agachó, recogió cada hoja despacio, sin llorar, sin hablar, pero su forma de respirar ya no era la misma. No era miedo, era algo acumulado. Cuando volvió a ponerse de pie, no bajó la cabeza,
Esa persona, continuó ahora con la voz más estable, aunque nadie la tomara en serio, hizo una pausa. Nunca dejó de hacer lo suyo. Algunos empezaron a escuchar. Miguel levantó la mirada. Lucía no lo observó solo a él. Miró a todo el salón, sin desafío, sin súplica, solo presente. Mientras otros se reían, ella seguía construyendo algo en silencio. Las risas se apagaron casi por completo, porque algo ya no era igual. Miguel se enderezó, ya no se estaba burlando. «¿Y de quién hablas?», preguntó. Nadie dijo nada. El salón quedó quieto, un silencio denso. Lucía lo sostuvo durante un segundo. «Todavía no lo entienden», lo dijo sin subir la voz, sin dramatizar, como quien sabe algo y aún no va a decirlo. Se dio la vuelta, regresó a su asiento. Esta vez, ninguna risa la siguió. Pero mientras se sentaba, apretó con fuerza sus hojas, porque dentro de esas páginas no estaba solo un trabajo, había una verdad, y si la decía demasiado pronto, podía destruirla o liberarla. Y mientras el profesor retomaba la clase, Lucía cerró su cuaderno. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, sintió decisión, pero aún no sabía cuál sería el precio. El salón volvió a lo de siempre. Ruidos, sillas moviéndose, conversaciones sin peso. Pero para Lucía, el ambiente ya no era igual. Había dicho poco, y aún así sentía que algo se había movido, como cuando tocas una pieza sin saber que sostenía todo. Sonó el timbre. Lucía no abrió su cuaderno. Todavía no. Se levantó y notó algo diferente. Las miradas habían cambiado. No eran burlonas ni indiferentes. Eran inciertas, como si nadie supiera dónde ponerla ahora. En el pasillo pasó lo mismo. Las voces no se callaban, solo bajaban. ¿Viste cómo los miró? Sí, fue raro, como si supiera algo. Lucía siguió caminando, sin voltear, pero cada palabra se le quedaba atrás, pegada en la espalda. Llegó a su casillero, lo abrió, y ahí estaba, una hoja doblada, sin nombre, sin firma, solo una frase, escrita con tinta oscura. ¿Quién crees que eres? Lucía se quedó quieta un segundo. No la leyó 2 veces. No hizo falta. El pecho se le cerró, no por miedo, sino por una sensación fría, como si alguien acabara de marcar un límite. Miró alrededor. Nadie parecía observarla directamente. Eso la inquietó más. Guardó el papel en su cuaderno, sin mostrar reacción. Pero su cuerpo ya estaba en tensión. Sabía que alguien la había visto. El resto del día transcurrió así, sin confrontaciones, sin palabras directas, solo pequeños gestos. Unos evitaban mirarla, otros la observaban más de lo necesario, ya no como burla, sino como algo que no entendían. Y cuando no se entiende, la gente se vuelve torpe, a veces peligrosa. En la última clase, Miguel se sentaba unas filas delante. No se volteó muchas veces, solo una, sin sonreír. Solo la miró, como quien intenta entender algo que no encaja. Lucía le sostuvo la mirada, solo un segundo. Sintió la mandíbula tensa, los dedos presionando el borde del cuaderno. Luego bajó la vista, no por sumisión, por control. Al final del día, nadie sabía cómo tratarla. Algunos la saludaron como siempre, otros fingieron no verla, pero el ambiente estaba cargado. Ya no había burla, había expectativa. De regreso a casa, el viento soplaba fuerte. Lucía caminó por las mismas calles, las mismas aceras, los mismos árboles, pero por dentro se sentía distinta, como si algo hubiera cambiado de lugar. Entró a su cuarto, dejó la mochila sobre la cama, sacó su cuaderno. Lo sostuvo un momento, aún no lo abría. Respiró, y entonces lo abrió. Las páginas estaban llenas, no solo de texto, había números, anotaciones, esquemas,
líneas cruzadas, diagramas incompletos. No parecía un trabajo escolar, parecía algo construido en silencio, durante mucho tiempo. Sacó el papel del casillero, lo dejó sobre el escritorio. ¿Quién crees que eres? Lo miró, y esta vez no sintió tristeza, sintió enojo, no explosivo, uno más frío, más concentrado. Tomó un lápiz, escribió algo debajo. No lo leyó, porque en ese momento su celular vibró. Sobre el escritorio, pantalla encendida, número desconocido, sin nombre, sin foto y un mensaje. Si vas a seguir con esto, hay algo que necesitas saber. Lucía no respondió. Levantó la vista por instinto, como si esperara ver a alguien afuera, pero no había nadie. Aunque la sensación no se fue, dejó el celular boca abajo, miró su cuaderno. Sus manos no temblaban, pero estaban tensas, porque ahora entendía algo. Ya no estaba sola. Y eso podía significar dos cosas: o alguien quería ayudarla, o alguien quería detenerla. Lucía apoyó la mano sobre el cuaderno, y supo algo. Ya no podía volver atrás. Esa noche, Lucía no encendió la luz. Entró a su cuarto, dejó la mochila en el piso, se sentó en el borde de la cama. Por unos segundos no pensó en nada, solo escuchó su respiración. El día había terminado, pero su cuerpo seguía allá, en la escuela. Sobre el escritorio, el celular estaba boca abajo. No vibraba, no se movía, pero ocupaba espacio, como algo que todavía no pasa, pero sabes que va a pasar. Lucía fue hacia la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Un perro a lo lejos, un auto que pasaba sin detenerse. Todo parecía normal, pero en su cabeza, no. Volvió al escritorio. Tomó el celular, lo encendió. El mensaje seguía ahí. Si vas a seguir con esto, hay algo que necesitas saber. Lo leyó una vez, despacio, y dejó el teléfono sobre la mesa. No iba a responder todavía. Abrió su cuaderno. Las páginas mostraban esquemas, líneas cruzadas, anotaciones al margen. No parecía una tarea escolar. Parecía algo construido en silencio. Entre esas hojas estaba el papel del casillero. Lo abrió. ¿Quién crees que eres? Lo leyó con calma. No le dolió, le incomodó, como algo que toca donde no debe. Y entonces recordó, no la escuela, no a Miguel, algo más antiguo. Tenía 13 años, un salón sencillo, mesas viejas, paredes claras. La maestra pidió que escribieran qué querían ser cuando crecieran. Algunos pusieron profesiones, otros no escribieron nada. Lucía escribió una idea, no una carrera, algo que no sabía explicar con voz, pero sí en papel. La maestra leyó su hoja, no la levantó, no la comentó en voz alta. Se acercó a su mesa y le dijo, en voz baja, «Tú ves las cosas de una forma distinta». Lucía no respondió. No supo si eso era algo bueno, pero no lo olvidó. Desde entonces empezó a notar detalles, patrones, errores que se repetían, cosas que otros pasaban por alto, no porque fuera mejor, sino porque se había acostumbrado a observar. Ahora, años después, su cuaderno no era un proyecto escolar. Era la continuación de todo eso, sin público, sin aplausos, sin reconocimiento. Lucía volvió al papel. ¿Quién crees que eres? Lo sostuvo un momento más. No quiso responder con enojo, ni con orgullo, solo con claridad. Tomó el celular, escribió, ¿quién eres tú? Leyó el mensaje. Pensó unos segundos y lo envió. No miró la pantalla, dejó el celular a un lado. No iba a esperar, volvió al cuaderno, tomó el lápiz y escribió sin levantar la voz ni dramatizar. No voy a hacerlo rápido, voy a hacerlo bien, no como promesa, como decisión. El cuarto seguía igual, la calle también, nada cambió afuera, pero algo dentro de ella sí. El celular vibró, una sola vez. Lucía no se movió enseguida, respiró, miró la pantalla,
Número desconocido. Mensaje nuevo. No lo abrió. Todavía no. Porque ahora entendía algo. No tenía que correr. Esta vez, ella marcaba el ritmo. Lucía sostuvo el celular, la pantalla encendida, el mensaje esperando, y su decisión ya tomada. A la mañana siguiente, Lucía llegó más temprano de lo normal. El patio estaba casi vacío, el suelo húmedo, el aire frío. Ese momento de calma siempre le había parecido seguro. Hoy no. Caminó hasta su casillero, lo abrió. Todo estaba en su lugar. Lo cerró y entonces lo vio. Un papel pegado por fuera en la puerta metálica, a plena vista. Se acercó despacio. Antes de leerlo, miró alrededor. 2 estudiantes al fondo del pasillo. Nadie en particular observándola, pero sintió algo, como si no estuviera sola. Despegó el papel con cuidado, lo sostuvo y leyó. Todavía no nos dijiste quién eres en realidad. No era una letra improvisada. Era firme, controlada. Eso le incomodó más que la frase en sí. No era una burla común, era presión. Lo dobló, lo guardó en su cuaderno, cerró el casillero y siguió caminando, con la misma calma de siempre, aunque por dentro algo se tensó. En el salón, el ambiente era distinto. No había burlas abiertas, tampoco normalidad. Había expectativa, varias miradas fijas, algunas evitadas, como si todos esperaran algo, o un error, o una escena. En la tercera hora, la profesora revisó la lista, levantó la vista y dijo: «Lucía, ¿ya terminaste tu trabajo?» El aula quedó en silencio, no incómodo, más bien atento. Lucía asintió. La profesora la observó unos segundos y añadió sin cambiar de tono: «Entonces, lo vas a presentar hoy, en el auditorio». Un leve murmullo recorrió el salón. Lucía sintió una presión en el estómago. No era miedo. Era esa sensación de no poder cambiar algo que ya empezó a moverse. Después del recreo, frente a los 2 terceros, lo dijo con naturalidad, pero el impacto ya estaba hecho. Lucía bajó la vista, no para evitar miradas, para pensar. En el recreo se sentó sola, en las gradas, su cuaderno sobre las piernas, cerrado. Algunos pasaban cerca, otros se detenían más de lo normal. Una chica comentó: «¿Es ella?» «Sí, la del auditorio. Vamos a ver qué hace». Lucía escuchó, no respondió, pero lo sintió, no como palabras, como presión sobre el pecho. El timbre sonó, largo, más fuerte de lo habitual, o al menos así lo percibió. La profesora la llamó con un gesto. Lucía se levantó, tomó su cuaderno y caminó. El auditorio estaba a media capacidad, alumnos sentados en grupos, conversaciones bajas, sillas moviéndose y muchas miradas. La profesora habló sin ceremonia. «Ella es Lucía Rivera, va a presentar un trabajo pendiente». Nadie aplaudió, nadie abucheó, solo un murmullo contenido recorrió el lugar. Lucía subió al escenario. 2 escalones, que se sintieron más altos. Dejó su cuaderno sobre la mesa. Le acercaron el micrófono. Ella lo tomó. Respiró. Y comenzó. Dijo las primeras frases, las mismas que la vez anterior, con voz baja, con cuidado, hasta que alguien, desde el fondo, dijo: «Que no se haga la profunda». Algunas risas, no fuertes, secas. Lucía se detuvo un segundo, siguió en su lugar, no miró atrás. Otra voz intervino: «Si tanto sabe, que lo diga». Más risas. La profesora pidió silencio, una vez y otra, pero el ambiente ya estaba roto. Desde un costado voló un papel, cayó cerca del escenario, luego otro y otro más. Lucía bajó la mirada, no por vergüenza, para ver. En los papeles había frases: «¿Quién te crees que eres? Ya dinos qué escondes. Deja de jugar». No era solo burla, era presión, como si no quisieran escuchar, quisieran exigir. Lucía levantó la cabeza,
Miró al frente, no a un grupo, a todo el auditorio. Sintió tensión en la garganta, no ganas de llorar, algo más seco, más contenido. Apretó el micrófono, no para defenderse, para mantenerse firme. En ese momento, una luz del auditorio se apagó. Solo una, pero cambió todo. Las sombras se alargaron, las voces se volvieron más bajas, más nerviosas. Alguien rió sin seguridad, y desde algún lugar entre los asientos una voz se escuchó. Pues, muéstralo. No era una voz burlona, no sonaba como juego, sonaba segura, demasiado. Lucía no se movió, no habló, pero lo entendió. Esa humillación no era casual. Lucía sostuvo el micrófono. Silencio. Nadie dijo nada, nadie se movió, y en ese instante todo cambió. El auditorio quedó en silencio. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un murmullo incómodo. Lucía seguía en el escenario, el micrófono aún en su mano. Lo sostuvo unos segundos más. Sintió el metal frío en los dedos. No habló, no porque no pudiera, sino porque entendió algo. Si hablaba ahí, no iba a ser por decisión propia. Dejó el micrófono sobre la mesa, con cuidado, sin que hiciera ruido, y dio un paso atrás. Algunos murmullos crecieron, otros se callaron, pero ella ya no estaba ahí, no completamente. Bajó los escalones, uno por uno. Sus manos temblaban levemente, no sus piernas. Nadie pareció notarlo, o nadie quiso hacerlo. Caminó hacia la salida lateral, sin mirar atrás. Cuando cruzó la puerta, el ruido del colegio regresó. Pasos, voces, puertas, pero algo dentro de ella seguía en silencio. Subió por un pasillo casi vacío, sin correr, sin detenerse, como alguien que aún no sabe a dónde va. Empujó una puerta al final, un salón antiguo, sin uso, con apenas luz entrando por una ventana a medio cubrir. Dentro solo había una mesa, 2 sillas y polvo, nada más, sin dramatismo, solo quietud. Lucía se apoyó contra la pared, respiró, no profundamente, solo lo suficiente. Colocó su cuaderno sobre la mesa, lo observó un momento, sin abrirlo. Sacó el celular. No había notificaciones nuevas, solo el mensaje. Si vas a seguir con esto, hay algo que necesitas saber. Lo leyó otra vez, sin expresión, pero sintió una presión ligera en el pecho. Dejó el celular y abrió el cuaderno. Fue directo a las páginas del final, las que casi nunca tocaba. Ahí estaban sus dibujos, líneas, esquemas, apuntes incompletos, nada ordenado, nada perfecto. Pasó una hoja, luego otra, hasta llegar a una página diferente, más vieja, más gastada. En la parte superior solo había una palabra, proyecto debajo, un nombre, escrito pequeño, casi oculto. Lucía lo miró, no lo tocó, no lo dijo, y por un momento no se sintió fuerte, ni decidida. Se sintió expuesta, aunque nadie la veía. Cerró el cuaderno. Despacio. El celular vibró. Una sola vez. No lo tomó enseguida. No quería reaccionar, como siempre hacía antes. Se sentó, las manos sobre las piernas, la espalda contra la silla. Miró el piso, las marcas del tiempo, los rayones en el suelo, y pensó algo que no quería aceptar. Tal vez aún no estaba lista, no para mostrarlo, no para ese momento, no para todas esas miradas. El celular vibró de nuevo, más suave. Esta vez lo tomó, pero no lo desbloqueó. Solo lo sostuvo, sintiendo su peso, como si fuera una decisión. Afuera, la escuela seguía igual. Ruidos, voces, campanas, pero en ese salón vacío, Lucía estaba quieta, no escondiéndose, no preparándose todavía, solo enfrentando algo sencillo y difícil si seguía en silencio. ¿A quién estaba protegiendo? Lucía miró el celular, la pantalla encendida, el mensaje esperando.
Ya no lo veía como amenaza ni como ayuda. Lo veía como una elección. El salón seguía en silencio. Nadie entraba, nadie tocaba, solo el eco distante del colegio detrás de la puerta. Lucía seguía sentada, el cuaderno sobre la mesa, el celular en su mano. La pantalla estaba encendida. El mensaje seguía sin abrir. No porque no quisiera, sino porque sabía que después de leerlo ya no habría marcha atrás. Respiró despacio y deslizó el dedo. El mensaje decía: revisa tu correo. Ahora, Lucía abrió su correo personal, no el de la escuela, el suyo. Ahí estaba, un correo nuevo, sin remitente visible, sin imagen, sin saludo, solo una palabra en el asunto: proyecto. Sintió una presión leve en el pecho, no de miedo, de alerta, como cuando alguien toca algo que no le pertenece. Abrió el mensaje, dentro había un enlace, nada más. Lo miró unos segundos, no lo tocó enseguida. Pensó: si entras, alguien va a saberlo, aunque no entendía cómo. Aún así, presionó. La pantalla cambió. Apareció un sitio oscuro, simple, sin marcas, sin adornos. En el centro, una frase: lo que creías privado, alguien ya lo vio. Lucía sostuvo el celular. Su respiración cambió levemente, deslizó hacia abajo, y ahí estaban, imágenes, fragmentos exactos de su cuaderno, sus esquemas, sus bocetos, sus ideas, eran suyos. Sin duda, levantó la mirada. El salón seguía vacío, pero eso no la tranquilizó. Volvió a la pantalla. Debajo de las imágenes había un botón negro, sin diseño, solo una palabra: continuar. Lucía dudó, no por curiosidad, por conciencia, pero tocó el botón. La pantalla cambió. Apareció una interfaz más simple, más técnica. En el centro se leía: prueba 1. Si tu proyecto es real, demuéstralo. Debajo, un archivo descargable. Lucía lo tocó. La descarga comenzó. No miró la barra, miró la puerta, como si en cualquier momento alguien pudiera entrar. La descarga terminó. Abrió el archivo. Era un documento complejo, con estructuras, planteamientos, fórmulas, nada escolar. Lucía lo recorrió con la vista, sin prisa, sin expresión visible. Dentro de ella, algo se movía, no euforia, no orgullo, concentración, pero también molestia. Porque alguien había cruzado un límite. Tomó su cuaderno, lo abrió, sacó su lápiz y empezó, sin apuro, sin impulso, como siempre, paso a paso. Mientras trabajaba, no pensaba en quién era, ni en por qué, solo en una pregunta: ¿cómo habían conseguido eso? El lápiz se movía, las hojas se llenaban, hasta que desde el pasillo se escuchó una voz. «¿Hola?» Más cerca. Lucía se quedó quieta. No levantó la cabeza. Escuchó unos pasos, lentos, inciertos. Su mano estuvo inmóvil un segundo. Luego siguió escribiendo. Pero ahora no solo resolvía el problema, también calculaba el riesgo, porque alguien podía entrar en cualquier momento. El lápiz seguía moviéndose, y los pasos también. El lápiz seguía moviéndose, despacio, con precisión. Lucía no levantaba la vista. Los pasos ya no eran un eco, estaban cerca. El picaporte giró, la puerta se abrió apenas. «¿Qué haces aquí?» Era la conserje. Su voz no sonaba dura, solo atenta. Lucía levantó la cabeza. «Trabajo». Bajo, sin explicación, la mujer entró un paso más, vio la mesa, el cuaderno, el celular. «Aquí no puedes quedarte». No discutió, no insistió, solo afirmó. Lucía asintió. Guardó el celular, cerró el cuaderno, sin apuro. La conserje abrió más la puerta. Lucía salió. El ruido del colegio regresó de golpe. Voces, pasos, puertas, como si nada hubiera pasado. Caminó por el pasillo, sin mirar a nadie. «Vuelve a tu salón»,
dijo la mujer desde atrás. Lucía no respondió, siguió caminando. El documento seguía en su mente, incompleto. Al entrar al aula, algunas miradas se levantaron, otras se desviaron rápido. Una mirada se quedó un segundo más. Lucía la notó, no reaccionó. Se sentó, sacó su cuaderno, lo abrió con calma. No volvió al archivo, no ahí, esperó, sabía algo. Si alguien había tocado su proyecto, no se iba a detener. El celular vibró una sola vez. Lucía no lo tomó de inmediato. Esperó unos segundos, luego miró. Mensaje nuevo, vas rápido, pero no lo suficiente. Su expresión no cambió, pero su respiración, sí, apenas. Debajo, otra línea, te están observando. Lucía levantó la vista, sin mover el cuerpo, solo los ojos. Vio el salón, filas de pupitres, la ventana, el pasillo dentro del marco de la puerta. Todo parecía normal, demasiado normal. El profesor hablaba, las hojas se movían, las voces se mezclaban. Nadie hacía nada extraño, y eso no la calmó, porque si alguien la observaba, justamente no iba a mostrarse. Lucía bloqueó el celular, lo guardó sin hacer ruido. Volvió al cuaderno, a la hoja donde había dejado todo inconcluso. Sabía qué faltaba, sabía cuál era el siguiente paso, pero no lo iba a hacer ahí. No en medio de tantas miradas, no en medio de esa normalidad que ya no parecía normal. No era un reto, no era un juego, era algo más. Y todavía no lo entendía. Lucía cerró el cuaderno, sin llamar la atención. Afuera, todo seguía igual, pero ella no. La clase terminó, sin comentarios, sin risas, sin miradas directas. Los alumnos salieron hablando de lo de siempre, exámenes, tareas, cosas pequeñas. Lucía caminó entre ellos, como una más, pero notó algo. Nadie decía su nombre, nadie la evitaba, nadie preguntaba nada. Era un silencio distinto, frío, como si no estuviera allí. Guardó el cuaderno en la mochila, con calma, sin esconderlo, sin protegerlo de más. El celular seguía en silencio, sin vibraciones, sin mensajes, pero esa sensación seguía, como una mirada que no se ve, pero se siente. En lugar de salir del colegio, tomó la escalera del fondo, la que casi nadie usaba. No subió, bajó, al nivel inferior del edificio, donde estaban los laboratorios antiguos. El aire cambió, más espeso, más quieto. Sus pasos sonaban más claros, no porque caminara fuerte, sino porque no había nada más. Entró en un salón pequeño, sin ventanas, con una mesa larga, nada más. Cerró la puerta, sin ruido, dejó la mochila en el suelo, sacó el cuaderno, lo abrió, no en la página habitual, en una nueva, y escribió. No fórmulas, no esquemas, preguntas, ¿cómo lo vieron? ¿Desde cuándo? ¿Para qué? Su mano tembló muy leve, no por miedo, por no tener respuestas. Miró las frases, sintió un peso, no afuera, dentro. El celular vibró una sola vez, suave. No lo tomó enseguida, dejó pasar un segundo, luego lo miró. Un mensaje, bien, nada más. Lucía no respondió. No iba a seguir un ritmo que no era suyo. Colocó el celular boca abajo, volvió al cuaderno. Escribió otra pregunta. ¿Qué esperan de mí? No como desafío, como duda real. El silencio regresó, más denso. Entonces una sombra apareció bajo la puerta. No estaba antes, no se movía, pero estaba ahí. Lucía alzó la vista despacio. No se levantó, no habló, solo miró. La forma de la sombra cambió levemente, como si alguien ajustara su postura. Luego, 2 golpes suaves. Toc, toc. Lucía respiró con calma. No corrió, no respondió. El celular volvió a vibrar, pero esta vez no lo miró, porque entendió algo. Esto no era para exhibirse, era para observarla. Lucía siguió sentada, escuchando su respiración.
sin moverse, y dejó que el momento pasara primero. El timbre sonó, no como alivio, como un corte. Lucía salió del salón subterráneo sin mirar la puerta. No quiso comprobar si la sombra seguía ahí. Subió las escaleras con calma, solo para recuperar el aire. El patio estaba lleno, ruidos, voces, movimiento, demasiada vida para lo que acababa de pasar. Lucía cruzó sin buscar a nadie, sin bajar la cabeza, sin alzarla. Lucía se detuvo. Era el profesor de matemáticas, el que casi nunca la llamaba. Acompáñame. No sonó como orden, tampoco como invitación. Caminaron unos metros. ¿Estuviste en el laboratorio antiguo?, preguntó. Sí, no explicó nada más. El profesor asintió, como si confirmara algo. Llegaron unos correos. Lucía escuchó sin interrumpir, con problemas y con soluciones. La miró por primera vez, no como alumna, con atención real. ¿Fuiste tú? Lucía tomó aire, muy poco, solo lo justo. Resolví lo que enviaron. El profesor no respondió, solo giró y empezó a caminar hacia el auditorio. Lucía lo siguió, sin preguntar. Algunas miradas empezaron a notarlo, susurros bajos, ruidos contenidos. Entraron al auditorio. No era un acto, no era una ceremonia, era una reunión improvisada. Profesores al frente, un proyector encendido, alumnos aún entrando. En la pantalla, una ecuación. Lucía se quedó inmóvil. La reconoció de inmediato, no por su complejidad, sino porque la había pensado cuando nadie la veía. Sintió la garganta tensa, no por orgullo, por quedar expuesta. El director tomó el micrófono. Recibimos este material hoy. Su voz era firme, pero no cómoda. Y junto con esto, la pantalla cambió. Su solución exacta, sin nombre, sin firma. Un murmullo recorrió el auditorio. No era burla, no era aplauso, era duda. Quien haya trabajado en esto está aquí. El silencio se volvió pesado, inestable. Lucía no levantó la mano, no por miedo, sino porque no quería hacerlo fácil. El profesor se giró hacia ella, no la señaló, solo asintió. Despacio, las miradas se movieron, como una ola contenida. ¿Fue ella?, susurró alguien. Lucía sintió las manos tensas, los dedos apenas temblaron. Respiró más lento. Sí, no lo dijo fuerte, no lo dijo bajo, lo dijo claro. Otro silencio, más largo, más denso. El director la observó. ¿Desde cuándo trabajas en esto?, Lucía pensó. Miró la pantalla, no al director, y respondió. Desde que dejé de intentar que me escucharan. Nadie rió, nadie comentó. Esta vez no hubo interrupciones, no porque la entendieran, sino porque no sabían aún qué hacer con ella. El silencio siguió ahí, no como vacío, como espera. No era aprobación, no era rechazo, era reconocimiento, aún sin decidir. El auditorio seguía en silencio, no un silencio total, uno que todavía respiraba. Lucía estaba de pie, no al frente, no escondida, en medio. La pantalla mostraba su trabajo, pero ella ya no lo miraba. Ahora miraba a las personas. El director sostuvo el micrófono unos segundos antes de hablar, como si también necesitara acomodarse. Esto no es común, dijo finalmente, sin juicio, solo constatando. Lucía no respondió. ¿Cómo llegaste a esto?, preguntó. Lucía pensó. Con calma. Trabajando, respondió, sin dureza, sin orgullo. ¿Dónde?, insistió. Aquí, cuando nadie estaba. Un murmullo leve cruzó el lugar, no hostil, incomodó, nada más. Esto llegó de forma anónima, añadió el director. Lucía levantó la vista. Yo no lo envié, dijo, no como defensa, como precisión. Solo resolví lo que ya estaba ahí. Un profesor al fondo habló. Esto viene ocurriendo desde hace semanas. Las miradas se movieron.
Comenzó con cosas simples, continuó. Luego se volvieron más complejas, y después apareció esto. No explicó más, y nadie insistió, porque una parte del misterio era mejor no tocarla. El director volvió a mirar a Lucía. «¿Qué crees que va a pasar ahora?», preguntó. Ella respiró, más profundo esta vez. Sus hombros bajaron apenas. «No lo sé», respondió. Se percibió un leve movimiento en el auditorio. «Pero voy a seguir trabajando», lo dijo sin énfasis. Como siempre, no era desafío, era decisión. «Si quieren entender», añadió con calma, «tendrán que mirar más que una pantalla». El director la observó en silencio. «Vas a tener apoyo», dijo al final. Lucía asintió, sin agradecer, sin sonreír. Solo asintió. Luego dio un paso atrás. No para esconderse, para salir. Caminó hacia el pasillo. No hubo aplausos, solo un murmullo bajo, indefinido. El eco de sus pasos llenó el pasillo vacío. Tac, tac. La luz del exterior era distinta, más clara, más real. Lucía cruzó la puerta. Sintió el peso en los hombros, no de culpa, de cansancio, un cansancio honesto. Respiró, sin apresurarse, y siguió caminando. No más rápido, no más lento, solo hacia adelante. No todos entendieron, pero ya no importaba, porque su venganza, que no fue levantar la voz, ni demostrar nada, fue seguir siendo ella, cuando ya no la subestimaban.